Hola mis hermanos, Dios les bendiga, que el Eterno los bendiga. Y estoy una vez más aquí muy contento de poder compartir con ustedes el estudio de esta semana, el estudio de la Parashá. En esta ocasión vamos a estar viendo la Parashá número 32, que es la Parashá Behar. Es la Parashá Behar. Behar significa en la montaña. Parashá 32, la lectura que corresponde a esta ocasión, a esta sección, a esta semana, es Levítico capítulo 25, verso 1, hasta Levítico capítulo 26, verso 2. La Haftará, que tiene que ver con la armonía de los profetas, o lo que armoniza con los profetas, es Jeremías capítulo 32, verso 6 al verso 27. Y vamos a estar estudiando esta semana esta parte de la Parashá. Y me gustaría que usted y yo, hermano, pudiéramos observar algunos puntos muy importantes. Vamos a ver 4. Sin embargo, quisiera que notáramos 2. Vamos a estarlos comentando y vamos a dar el inicio al estudio. Parashá Behar. La primera parte es los ciclos de 7. Usted y yo sabemos que el Eterno pues maneja todo a través de ciclos. Tenemos ciclos diarios, que es un día, ciclos por semana, que es el Shabbat, del 1 al 7, y así hay varios ciclos. Al Eterno le gusta mucho esto y es muy importante que nosotros le demos el mismo valor que el Eterno le da. La Parashá pasada hacíamos mención con relación a los ciclos, y en esta ocasión vamos a observar ciclos de 7. Vamos a leer capítulo 25, verso 2 de Levítico. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis a la tierra que yo os daré, la tierra guardará Shabbat. Shabbat para el Eterno, o sea, es un ciclo de 7, es un conteo de 7. Y esto pues yo lo entiendo así, esto es mi percepción. Nosotros tenemos ciclos diarios y cada 7 es un Shabbat, pero en el caso de la tierra son ciclos anuales. Entonces son 7 ciclos, 7 años, y el séptimo es un Shabbat, es lo que está diciendo el texto. Ahora la Torah introduce un nuevo concepto, el año sabático. Como hay semana de 7 días, semanas de días, así también hay semanas de años. Y como el séptimo día de la semana es un día de cese, así también el Eterno ha establecido que cada séptimo año sea de cese y descanso para la tierra de Israel. Este mandamiento solo se aplica en la tierra de Israel, no fuera de ella. O sea, si aquí el hermano agarra y dice: ay, hermano, es que me voy a aventar mi año sabático, pues no tiene ningún caso sentido, porque eso es algo que aplica solamente en la tierra de Israel. En este momento no nos encontramos en la tierra de Israel. Bueno, yo no estoy en la tierra de Israel, yo vivo en México. Muchos hermanos quizás en algún momento puedan vernos y estar allá en la tierra de Israel. Bueno, allá es otra cosa. Pero aquí que estamos en México, pues no aplica de ese modo. Aquí esto es un mandamiento, es algo que el Eterno está dando, pero a la tierra de Israel, que se aplica solo en la tierra de Israel. Sin embargo, nosotros de algún modo, nosotros también estamos, como quieren la tierra, perdón, aunque no es la tierra de Israel, estamos en la tierra. Y también tenemos que comprender que hay ciertas cosas que nosotros sí podemos observar. Vamos a seguir estudiando. Dice: veamos los ciclos formados por 7. Tenemos 7 días de la semana, ese es un Shabbat. 7 semanas, que ese es un Shavuot, que es una fiesta. El séptimo mes, que es el Yom Teruah. Los 7 años, que es el año Shemitah, o Shemitah. Y 7 Shemitah, que es un Yovel o jubileo. Entonces son grupos de 7. Ahí tiene un triple propósito con el año sabático. Vamos a ver los 3 propósitos que da un año sabático. Recordar a los hijos de Israel que la tierra no pertenece a ellos sino al Eterno. Conforme al verso 23, el Salmo capítulo 24, verso 1, también lo comenta, y más tarde lo vamos a leer.
Obligar al agricultor a ejercer su fe y confiar en la providencia divina para su sustento, porque esto es algo interesante. ¿Cómo voy a dejar de trabajar? O sea, me dijeras no trabajes un día, me dijeras no trabajes una semana. Ahora que hemos estado viviendo tiempos de cuarentena por lo del COVID-19, pues bueno, dijeras pues, una cuarentena que se ha extendido hasta 2 meses y nos hemos visto apretados, hemos escuchado muchas situaciones de gente que ya está viviendo en un momento muy difícil, familiar, económico, en el trabajo. Ahora, en este aspecto sería someter su confianza hacia el Eterno por un año. 3. Dar tiempo al campesino a dedicarse al estudio de la Torá de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque es muy común que se diga, no es que yo no tengo tiempo, ay, es que el trabajo, es que hermano, tengo muchas actividades. Bueno, esta es una manera en que el Eterno regala tiempo para que las personas puedan dedicarle al estudio de la Escritura. Vamos a seguir observando. Me gustaría que esto lo juntáramos con este punto, todo tiene un dueño. Y es que, hermanos, en muchas ocasiones nosotros nos atribuimos el ser dueños de algo. Si somos nosotros dueños y señores de algo, podemos hacer lo que mejor nos parezca con eso. Sin embargo, cuando entendemos que no somos dueños de algo, entonces podemos aceptar la voluntad del verdadero dueño. ¿Qué quiero decir? Observemos, cuando yo soy dueño de un carro, este carro va a estar pintado o va a ser del color que a mí me gusta. Pero si yo no soy dueño de un carro y traigo ese carro y el dueño llega y dice, ay, lo quiero pintar verde con rayas amarillas y moradas, pues a mí no me va a gustar, pero no es mi carro. Si él quiere hacerlo así, él lo va a hacer porque es su carro. Y si pues yo lo traigo, pues bueno, ya será esa una situación, pero no es mi carro, no puedo decidir sobre él. Al igual cuando alguien es dueño de una casa, cuando yo vivo, bueno, nosotros tenemos la bendición de poder vivir en una casa rentada, que no es nuestra, pagamos una renta. Y esto es muy interesante porque si el dueño la quiere pintar, pues la va a pintar del color que a él le gusta. Si el dueño le quiere poner un piso, pues le va a poner un piso que a él le gusta. Y nosotros no podemos decir ni ejercer ningún tipo de obligación sobre el dueño porque no es nuestra casa, solamente estamos viviendo ahí, estamos pagando una renta por ese espacio. Y es algo muy semejante. Cuando Israel está en esa tierra, está trabajando, está cosechando el fruto de su trabajo, no puede sentirse dueño de la tierra porque la tierra no le pertenece a él. Por eso es de que viene este año de llover, el jubileo. ¿Por qué? Porque viene este año Shemitah. ¿Por qué? Porque la tierra no es de él. Y si el dueño de la tierra ha decidido, ha determinado que no se trabaja, no se va a trabajar, porque él es el dueño de la tierra. Sí intento ser claro. Es que pasa que cuando nosotros nos sentimos dueños, nosotros queremos explotarlo y sacarle el mejor provecho posible. Pero cuando entendemos que las cosas no son nuestras, pertenecen al Creador, entonces nuestro pensar es distinto. Si Él no quiere que trabaje este año, en el caso del Shemitah, bueno, pues no se trabajará. ¿Y nosotros qué podemos decir? ¿Nosotros qué podemos hacer? No somos los dueños. Esto es muy importante. Por eso esta comprensión. Vamos a seguir observando porque es donde quiero conectar con el siguiente punto. Esta idea. Todo tiene un dueño. Y ese dueño es el Eterno. Capítulo 25, verso 11 dice: tendréis el 50º año como año de jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que nazca espontáneamente, ni vendimiaréis sus viñas sin podar. La palabra hebrea que ha sido traducida como jubileo es yovel y significa corno de carnero, o sea, cuerno de carnero, conforme Éxodo capítulo 19, verso 13, Josué capítulo 6, verso 6. La palabra española júbilo y jubilación deriva de la palabra hebrea yovel. Según Samuel Gelbarer, se le da
ese nombre porque en la antigüedad se utilizaba un corno de carnero o un cuerno de carnero para conducir, en hebreo, Yehovil, los rebaños. Si vamos juntos. Las mismas leyes que aplican sobre el año Shemitah también aplican sobre el año Yovel. La Torah nos enseña que hay 7 cosas que deben suceder en el año de jubileo, en el Yovel. 1. Habrá libertad para todos los habitantes de la tierra. O sea, si alguien tenía un problema de que no había pagado porque no tenía dinero y terminaba siendo siervo de su hermano, en este año él era libre. Será un año de jubileo con toques de shofar. Cada uno volverá a la posesión original de la tierra según el reparto que hizo en el tiempo de Yehoshua, de Josué. Y eso es lo que les digo, eso es bien importante. Porque quizás yo hoy vendí una casa, un terrenote a un amigo, un conocido. En el año 50 eso tiene que regresar, tiene que volver. ¿Por qué? Porque la tierra, las cosas no son nuestras. Las cosas le pertenecen al Creador. Y entonces en el año Yovel, en el 50, en el jubileo, todo regresa a su dueño original. Eso es muy interesante. Cada uno volverá a su familia. Se refiere al siervo hebreo que tiene la oreja perforada o uno cuyos 6 años de servicio no hayan terminado desde que fue vendido como siervo. Así que la expresión para siempre en Éxodo 21:6 está limitada con el año del Yovel, del jubileo. El año del jubileo es por tanto también una señal del siglo venidero. Entonces aquí lo podemos observar, que aún aquella persona que había dicho es que yo amo mucho a mi Señor, yo lo amo, yo quiero servirle para el resto de mi vida, cuando se llegue el Yovel, él va a ser libre y va a regresar. Esto es una señal del siglo venidero. ¿A qué nos referimos con el siglo venidero? Bueno, pues nos estamos refiriendo al momento donde el Mesías va a volver, donde el Mesías va a establecer el reino, donde entonces las cosas van a estar en el orden conforme las profecías, conforme al orden que desde el principio se había pensado el Eterno, lo había determinado, y ahora el Mesías al regresar lo va a llevar a ese cumplimiento. Por eso es una señal del siglo venidero, porque todo esto va a ser como cuando le damos el botón de reset, que pum, le damos un reinicio, va a ser técnicamente así. Esto es lo que de algún modo enseña el Yovel. Vamos a seguir leyendo. Dice, no se puede sembrar, como habíamos visto en el Shemitah, no se puede cosechar, y el año es santo, o sea, es apartado para el Eterno. Si vamos, con esto podemos aprender que todo tiene un dueño. Y ese dueño es el Eterno. Por lo tanto, el que otorga la libertad y plenitud, devolviendo todo el momento en que Él lo estableció, es Él. Él otorga esta libertad, Él otorga esta plenitud y Él lo hace todo volver, todo volver. Nadie es dueño de lo que tiene. Recuerde que somos administradores de riquezas. Somos administradores de bienes, de propiedades, pero solo somos administradores. El dueño es el Eterno. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 23, vamos a leerlo. Dice, Él es, refiriéndose al Mesías, la imagen visible del Elohim invisible. Él es el supremo de toda la creación, porque en conexión con Él, todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, gobernantes o autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Él existió antes que todas las cosas y mantiene todo sujeto unido en coherencia. También Él es la cabeza del cuerpo, que es la asamblea mesiánica o la congregación, la Kehilá. Él es el principio, el primogénito nacido de entre los muertos, para que así tenga la preeminencia en todo,
pues lo complació a Jehová tener todo su ser viviendo en su Hijo, y por medio de su Hijo reconciliar todas las cosas con él, ya sean en el cielo o en la tierra, haciendo shalom, trayendo plenitud por medio de él, y haciendo que su Hijo derramara su sangre al ser ejecutado en la estaca. En otras palabras, ustedes que por sus obras perversas en un tiempo estaban separados de Jehová y tenían una actitud hostil para con él, ahora se han reconciliado en el cuerpo físico de su Hijo, por medio de su muerte, para presentarlos kadoshim, santificados, santos, separados y sin defecto o reproche ante él, con tal que, por supuesto, continúen confiando, cimentados y afirmados, y no permitan ser movidos y separados de la esperanza en las buenas noticias que oyeron. Estas son las buenas noticias que han sido proclamadas en toda la creación bajo el cielo, y yo, Shaul, que es el autor de la carta, fui hecho un siervo de ellas. Lo que nos está diciendo este texto, mi hermano, es de que el Rav Shaul está explicando la conexión que se tiene con el Mesías, con nuestro Mesías Yahshua, y en esta conexión, cómo es de que todo es restaurado. Él es el dueño y señor de todo. Eso es parte de las confesiones mesiánicas. Por ejemplo, cuando participamos en el Sidur anual, y conforme cada celebración, cada fiesta, vamos tomando la parte del Sidur que corresponde, vamos observando que hay una confesión de los que hemos creído y aceptado a Yahshua de Nazaret como el Mesías para Israel, para nosotros. Entonces es en esta conexión donde Él es el dueño, Él es el Señor, y Él es el que va a llevar a la plenitud la restauración de todas las cosas. Vamos a continuar leyendo. Salmo 24:1. Canto de David en el primer día de la semana. ¿Ok? La tierra es de Jehová, con todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. La tierra pertenece al Eterno. La tierra pertenece al Eterno. Y todo ser, toda persona, todo animal, toda planta, todo le pertenece a Él. ¿Ok? Eso es extraordinario. Por eso es de que nosotros debemos de entenderlo. Todo tiene un dueño. Todo tiene un dueño. Y es el Eterno. ¿Ok? Vamos a continuar estudiando. El resultado de la obediencia es la seguridad. Cuando estudiamos la escritura, yo les platicaba esto a un grupo de hermanos que estaban tomando discipulado, cómo es que cuando en Génesis, en Bereshit capítulo 3, Adán menciona que cuando Elohim lo está buscando, que le habla, y él dice: es que tuve miedo. Y ahí podemos observar la primera ocasión donde menciona el miedo, y es la consecuencia del pecado. ¿Qué es pecado? Según el Sheliach Yohanan, el apóstol Juan, un pecado es de infracción de la ley. Entonces el resultado de la obediencia a la ley, a la palabra de Dios, es la seguridad. Porque el resultado de la desobediencia, que es el pecado, trae miedo, trae temor, trae angustia, incertidumbre. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Dice, capítulo 25, verso 28. Cumpliréis, pues, mis estatutos y guardaréis mis leyes para ejecutarlos, para que habitéis seguros en la tierra. Y es que aquí queda bien claro. La Escritura está diciendo que se tienen que cumplir mis estatutos y guardar mis leyes. Y la consecuencia de esta obediencia va a ser la seguridad, para habitar seguros,
para habitar seguros. Esto es interesante, hermano, porque es donde más estamos siendo quizás atacados o donde más tenemos conflicto en nuestro corazón. Es debido a la inseguridad. Vamos a seguirlo estudiando. Dice, si se cumplen los mandamientos en la tierra de Israel, habrá seguridad. La inseguridad ciudadana y las amenazas de los pueblos extraños dependen del pecado del pueblo. Así que la mejor forma de combatir contra el terrorismo y los ataques de ejércitos extranjeros es cumplir los mandamientos de la Torá. El problema de Israel hoy en día no es el odio de los vecinos, sino la falta de la obediencia a la Torá entre los judíos. Aún nosotros que vivimos fuera de Israel, vivimos sujetos a la inseguridad y a la incertidumbre. Y es que, hermanos, aquí en México es un tema, la inseguridad es un tema. Es algo que, bueno, realmente se ha hecho complicado, algo que se escucha mucho en las noticias, la inseguridad. Entonces nosotros estamos en esta situación. El temor nos paraliza, nubla nuestro entendimiento, no nos deja tomar decisiones, no nos permite ver con claridad, no podemos apreciar las cosas como son. El temor no nos deja avanzar, no podemos observar la misericordia de nuestro Dios, no podemos verla, olvidamos su fidelidad, olvidamos quién es Él. Las cosas no son por quienes somos, no porque somos guapos, sino porque definitivamente Él es grande y misericordioso. Y se nos olvida que Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a sus palabras. Se nos olvida. Al olvidar la fidelidad de Él, no nos mantenemos en la obediencia a su Torá. ¿Qué pasa? Entonces, al no ser obedientes, porque no confiamos en Él, vamos a empezar a hacer lo que mejor nos parece. Esto es bien triste porque en el libro de los Jueces, al finalizar eso dice que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Ya no estamos para estar viviendo, tomando decisiones según lo que mejor nos parezca. Hoy tenemos que aprender que debemos de tomar las decisiones hacia nuestras vidas conforme a la instrucción del Eterno. Como está escrito en el Salmo 81, versos del 13 al 16. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Eterno le fingirían obediencia, y el tiempo de su castigo sería para siempre. Pero yo te alimentaría con lo mejor del trigo, y con miel de la peña te saciaría. Esto es muy importante, hermano, porque habla de esta consecuencia, la obediencia. Bueno, hermano, pero es que aquí estamos hablando de ese momento de que se cultiva la tierra. Por supuesto, hermano, pero es que es parte de la confianza. Es parte de la confianza hacia el Eterno. Vamos a seguir observándolo porque es muy interesante que hasta en esto que es lo laboral, bueno, de hecho en todo podamos mantenernos en confianza con Él. Dice, capítulo 25, verso 19, dice, entonces la tierra dará su fruto y comeréis hasta que os saciéis y habitaréis en ella con seguridad. O sea, la obediencia trae esta consecuencia, que la tierra dé su fruto. Y entonces ellos van a poder habitar en la tierra, van a poder comer de la tierra, van a poder disfrutar de ese trabajo con seguridad. En ese versículo vemos que hay dos resultados de la obediencia y hay dos resultados de la obediencia a los mandamientos: satisfacción material y protección sobrenatural. Vamos, cuando el pueblo de Israel no guardó los mandamientos acerca de los años de Shemitah y de Yovel, vino la invasión y la deportación babilónica. Hermanos, inclusive podemos conectar esto hacia la bendición que se otorga en Shabbat, cuando la bendición arónica, la bendición que se usa para bendecir a Israel.
Dice, Jehová te bendiga, Jehová te guarde. O sea, son dos situaciones, dos resultados que vienen por esa obediencia, la bendición, que es una satisfacción material. Y después dice que te guarde, una protección sobrenatural. Sí lo podemos observar, esto es algo que nosotros debemos de estar atentos. La obediencia va a traer estas consecuencias, estas reacciones hacia nuestras vidas y por ende también a las de nuestras familias. Vamos a continuar. Está escrito en Juan capítulo 3, verso 18 al 21. Aquellos que confían en Él no son juzgados, pero los que no confían en Él ya han sido juzgados, por el hecho de que ellos no han confiado en el nombre del único e incomparable Hijo de Jehová. Ahora, este es el juicio. La luz ha entrado en el mundo, pero la gente amó más las tinieblas que a la luz, amó más la desobediencia que la obediencia. ¿Por qué? Porque sus obras eran perversas. Porque todos los que hacen cosas malvadas odian la luz y la evitan, para que sus obras no sean expuestas. Pero todo el que hace lo que es verdadero, todo el que es obediente, viene a la luz para que todos vean que sus obras son realizadas por Elohim. No es por orgullo, no es por vanagloria, es para que la gloria se la lleve el Eterno. Entonces, mi hermano, nosotros debemos de estar muy conscientes de esto. La obediencia tiene como resultado la seguridad. Seguridad en nuestro hogar, seguridad en la familia, seguridad en el trabajo, seguridad en donde estemos. La obediencia va a traer ese resultado, hermano. ¿Ok? Vamos a seguir estudiando. Vamos a dirigirnos hacia la última parte. Ya hemos observado 2 puntos o 3. Vamos a seguir hacia la última parte, ¿ok? Dice, ayudar a nuestros hermanos en dificultades es justicia, Sedeká. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Dice el texto, capítulo 25, verso 23. En caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás, ya sea un forastero o peregrino, para que viva contigo. ¡Wow! Hermano, esto es extraordinario. La palabra del Eterno está hablando de que cuando veamos a alguien que está pasando por un momento difícil, por un momento de necesidad, tengamos de él misericordia. Consideremos el momento en que él está viviendo. Vamos a leer este comentario. Me gustaría al final que pudiéramos hacer un poquito de conciencia, profundizar un poquito más en esto. Dice, en este versículo encontramos 3 palabras diferentes. Hermano en hebreo ah, forastero en hebreo ger y peregrino en hebreo toshav. En este caso, el ger se refiere a un prosélito, un converso completo, un gentil convertido a la fe de Israel y, por lo tanto, es considerado como un judío plenamente o alguien que practica el judaísmo, con todas las obligaciones y derechos implicados. El toshav es un gentil que vive en la tierra de Israel y que no ha hecho la conversión. El judío tiene la obligación de ayudar con préstamos o donativos tanto a su hermano judío como el converso, como al que reside en su tierra, si están en necesidad de apoyo económico para no quebrar. O sea, la ayuda, el apoyo, la conciencia. Él está pasando por un momento difícil, no nos vamos a quedar inertes, no vamos a ignorarlo, sino vamos a tomar un papel para poderlo ayudar. Y me gustaría que viéramos esto. Dice, y si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se venda a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Y es aquí lo que me gustaría que observáramos porque quiero comentar esto. Está prohibido humillar a un hermano israelita pobre, especialmente si se ha vendido como esclavo.
En este caso, no puede ser tratado como un esclavo, sino como si fuera un obrero contratado. La halajá, que son reglas religiosas, pues, que están mencionadas en la escritura, en la Torá, y que van transmitiéndose parte de la tradición, parte del Talmud, y de ahí es donde se puede leer en Tosefta Kiddush 20. Establece que el amo de un siervo hebreo está obligado a tratarle igual o mejor que a sí mismo. Si hay solamente una cama, el dueño está obligado a dormir en el suelo y dejar que el siervo duerma en la cama. Hermano, esto es misericordia. Esto es misericordia. Esto es misericordia. Es muy importante. Es misericordia. ¿Por qué? Cuando alguien pasó por una situación difícil, donde perdió todo lo que tenía, perdió su casa, perdió su empleo, está perdiendo todas sus posesiones porque no tiene cómo pagar, está pasando por un momento difícil. ¿Y qué es lo que nos enseña? Nosotros debemos de ayudarlo. ¿Pero en qué? ¿Humillándolo? ¿Abusando de él? No. Nosotros debemos ayudarle como si estuviéramos adoptándolo, como si estuviéramos trayéndolo para que pueda rehabilitarse. Es un momento de mucha tristeza, es un momento de mucha frustración, pero la realidad es de que aún en este momento el Eterno va a mostrar su misericordia a esta persona, ayudando, diciéndonos a nosotros que debemos ayudar, debemos intervenir. Tenemos que sacarlo, tenemos que llevarlo a que pueda salir adelante. Él quizás tomó una mala decisión, tuvo una situación muy complicada, quizás un vicio y lo perdió todo y está afectando a su familia, está afectando su matrimonio, ya afectó a los que le rodean. Mira, mi hermano, ven, yo te voy a ayudar, ven a casa. Iba a estar ahora en casa, iba a ser mi responsabilidad ayudarle, restaurarle. Dale un trabajo para que pueda volver a iniciar y en el momento que vaya a ser libre, vamos a darle provisión para que pueda hacerlo. Esto se llama conciencia, esto se llama amor. Porque ahora él estaba pasando un momento muy difícil y yo voy a ser parte de la restauración, la rehabilitación. Ahora él va a poder continuar con una mejor claridad de cómo debe de vivir, con una mejor forma. Ya va a aprender otra parte del oficio, quizás no lo sabía bien y ahora que ha estado en casa lo está reafirmando, está repasando una vez más y va a volverlo a aprender bien. Esto es muy importante porque con sinceridad muchas veces nosotros nos olvidamos de esa parte de nuestros hermanos. Ay, no, ya le fue mal, pues para que se le quite, porque no sabe hacerlo, porque es eso, porque aquello. Y damos lugar a la lashon hará, damos lugar a la envidia, le damos lugar a un chorro de cosas que ya están en nuestro corazón. Pero ¿cómo vamos a hacer así si es nuestra familia? Somos parte del mismo cuerpo. Nos tenemos que hacer responsables los unos de los otros. ¿Qué puedo hacer yo para que mi hermano esté bien? ¿Qué puedo hacer yo para que mi hermano le vaya mejor? ¿Qué puedo hacer yo para sacar a mi hermano de esta situación que le está afectando y poderlo ayudar a que vaya a una situación donde va a ser un mejor momento de vida para él? Pues mi hermano, esa es la reflexión de la semana. Esa es la parte de la parashá que estamos estudiando. Estoy muy contento porque pues ya han transcurrido 32 parashá. Hemos estado aprendiendo muchísimo en la congregación, en la familia. Y pues bueno, los que han estado siendo fieles a la escritura han podido ver este cambio. Cómo es que la escritura realmente cobra vida. Esto fue la parashá 32 Behar y pues mi hermano, estamos muy contentos, esperemos podamos continuar estudiando la parashá, si ya no es a través de este medio, si no es a través de las redes, ya poderlo hacer juntos en la congregación, porque pues ya hace falta vernos, ya nos extrañamos, hermano, y espero que podamos entender estos principios. Hay ciclos que al Eterno le interesa que nosotros observemos y cumplamos.
Segundo, debemos entender que no somos dueños de las cosas, somos administradores. El dueño es el Eterno. Debemos entender que como administradores debemos de continuamente hacer lo que Él ha mandado. Son sus cosas, no las nuestras. Y lo tercero, debemos de aprender a hacer justicia, misericordia, hacernos responsables de nuestros hermanos con el fin de querer ayudar, con el fin de ver unos por otros y juntos salir adelante. Eso es muy importante, son los puntos que hemos aprendido, que hemos estudiado en esta Parashá 32 Behar. Mi hermano, estoy muy contento y pues bueno, si no hay más, que el Eterno te bendiga.